Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en su canal 54 en este primer lunes del octavo mes del año, lunes 5 de agosto del 2013, nuestro programa número 23 de Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco su compañía también por www.usteddecide2014.com, todo seguido. Igualmente más adelante vamos a informarle de nuestro Facebook, de nuestro canal en YouTube para que pueda ver otros programas. Hoy estamos con este marco del plenario legislativo, donde posiblemente muchos costarricenses creíamos que eventualmente para el próximo periodo, la próxima legislatura del 2014 al 2015, en el próximo cuatrienio, existiría la posibilidad de que un grupo de diputados de los que van a estar en este plenario legislativo fuesen de una coalición. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir y siguen pasando muchos, pero muchos años sin que pueda conformarse una coalición. ¿Por qué no se dio? ¿Qué fue lo que sucedió en el intento de hacerla? Bueno, hoy vamos a conversar sobre un análisis del intento fallido de coalición para 2014. Nos acompaña don Aramis Vidaurre, analista político, buen amigo de este programa, también de los programas de la esquina del parque. Vamos a conversar con él de algunos elementos históricos, actuales, algunas ideas nuestras de por qué no se logró dar esa coalición. Igualmente ya en redes sociales nos dejaron un mensaje y esperamos también más adelante contar con su participación por medio de la línea telefónica o el mensaje de texto, como lo hacemos cada noche de lunes en vivo, insisto, aquí en su canal 54. Así que vamos a ir a nuestro primer corte comercial para regresar con este tema. Son las 9 de la noche con 5 minutos. Usted está en su programa de los lunes, Usted Decide. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el... Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted.
9 de la noche con 7 minutos. Gracias por continuar en su canal 54. Como les decía en el preámbulo del programa, hoy está con nosotros en el marco de este plenario legislativo don Aramis Vidaurre, analista político, amigo de este programa, que ya había tenido la oportunidad hace unas semanas de estar conversando y hoy vuelve a compartir con nosotros y con ustedes su visión de por qué no se dio esta coalición tan hablada, tan conversada, tan anunciada, lanzada como una necesidad para salvar el país. Y entonces hoy queremos conversar si era tan importante, por qué falló. Un análisis del intento fallido de coalición del 2014. Aramis, muy buenas noches, gracias por estar hoy nuevamente aquí en Usted Decide, y no me cabe duda de que vamos a estar en más programas de aquí al 2014 conversando sobre distintos temas. Tu primera reacción de por qué no se dio esa coalición tan gritada en distintos momentos por grupos de centro derecha, centro izquierda, todos juntos ya, claro, y al final cero coalición. Bueno, muy amable Fernando por la invitación y un saludo muy cordial a los estimables televidentes de este programa. Bueno, sería injusto decir que estamos en Costa Rica y que aquí hay muchas cosas que se van por la vía del diálogo y de la hablada sin llegar a concretar, porque ya teníamos un hecho histórico muy concreto con la coalición Unidad y Pueblo Unido, coalición Pueblo Unido, que hablábamos ahora fuera de micrófonos, que también es parte también de un antecedente histórico en lo que podemos conocer como la realización o la concreción de una coalición político-electoral allá por el 82. Cuando nosotros rastreamos un poco los antecedentes de la coalición Unidad que dio pie para la formación del Partido Unidad Social Cristiana, si nosotros vemos la esencia, repasamos los 4 partidos que formaron parte de esta coalición, vemos que fue un proceso que llevó 4 años de tiempo. O sea, no se cuajó de la noche a la mañana. Don Rodrigo Alberto Carazo Odio llegó a la presidencia. ¿Por qué partido? Coalición Unidad. En el 82, el primer intento o esfuerzo por llegar a la presidencia de don Rafael Ángel Calderón Fournier llega por Coalición La Unidad. Ya en el 86 ya es que aparece el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces digamos que hubo ahí un proceso de varios años, 5 o 6 años, para que finalmente pudiera pasar de una coalición a un partido político, ¿verdad? Que lo permite una ley en el año 83 que cuenta con el apoyo de Liberación Nacional de don Luis Alberto Monge. Ahora bien, no me detengo en el hecho del Partido Unidad Social Cristiana porque al final de cuentas podríamos decir que lo que se buscó hacer como coalición era para formar otro partido político. No, sino digamos que en esos 4 o 5 años del proceso de la coalición Unidad hubo situaciones internas muy concretas que de pronto no tiene que ver con hechos políticos, sino más bien tiene que ver con intereses. Y en esto hay una realidad. Cuando usted viene y trata de conformar, como en este caso, buscar un proceso de coalición político-electoral, hay mucho en juego. Y eso significa que las personas que están en medio, que están sobre la palestra, jugando, intentando este proceso de negociación, hay que ceder. Esa es, usted lo plantea muy bien, Aramis, ceder, pero no ceder por un interés personal, sino por un interés superior. Por supuesto. Ahora bien, hay otro tema también, que hace 20, 30 años no estaba normado el tema de género. No estaban normadas otro tipo de reglas de juego que hace 30 años, pues de pronto era más flexible en tema de la legislación electoral. Pero además de ceder, hay también otro punto importante, que tengo la sospecha que más bien lo que se buscó hacer para este proceso de elecciones del 2014 fue un intento de coalición, pero que más bien era una alianza, porque también hay que hacer una diferencia también aquí tipo teórico-conceptual. Una alianza electoral es, digamos, para un fin específico, es algo que, si se quiere, algo muy puntual, para mantener en el poder a un partido de gobierno o para quitarlo.
Una coalición prácticamente significa que los partidos o las agrupaciones políticas que forman parte de ese proceso, de esa intencionalidad, tienen que tener muchos elementos en común más que diferencias. Sí, porque además es aceptar perder identidad durante un proceso hasta el día de la elección, porque sí, curiosamente, nuestra legislación establece que al día siguiente de que termina la elección muere esa coalición. Es que ahí está el otro punto, basado en esta definición conceptual de lo que es la coalición. La coalición la coalición no muere el día de las elecciones. De llegar al poder, ese partido o esos partidos que forman parte de esa coalición tienen que mantenerse juntos, unidos durante esos 4 años. Entonces, por eso decíamos que de pronto la falla principal o el elemento aquí primordial que privó o que nos privó a nosotros los ciudadanos de un hecho histórico, por decirlo de esa manera, fue más bien que me parece que se confundió el tema de coalición con un tema de alianza. Pero Aramis, yo recuerdo la elección pasada, me parece que es con Alianza Patriótica que don Rolando Araya al final habla, porque ya no era posible coalición, de una alianza entre algunas agrupaciones, pero a la gente se le hizo un arroz con mango y con chayote, porque fue un enredo, porque me parece que el ser costarricense, la costumbre electoral, no le permite o no visualiza el ciudadano. ¿Cómo es eso de que yo voto para presidente por uno, para diputado por otro? Aunque mucha gente lo hace, pero no formalmente, sino porque le gusta un candidato a presidente. Digamos, un quiebre de voto o un voto razonado porque le gusta un candidato a presidente y otros a diputado. Pero no entienden esa formalidad de, no, mire, para presidente para uno y para diputados para otro, que me parece que fueron los escenarios en que esa alianza no funcionó para hace 4 años. Ahora la pregunta es, porque Aramis, usted nos planteaba ese escenario del 77 y yo he tenido la oportunidad hace unos días de leer que inclusive hubo un quinto partido cercano a esa coalición, que era el Nacional Independiente, de un señor que muchos amigas y amigos pueden recordar, un señor Jorge González Martén, y a don Jorge no le gusta, después de que hay una convención de coalición donde se escoge a Rodrigo Carazo sobre Miguel Barzuna y queda fuera, pero aún así habían 4 agrupaciones que además, curiosamente, los resultados de las elecciones anteriores manifestaba que no eran tampoco fuerzas políticas fuertes, claro, que es donde yo tampoco siento ahora que supo vender ese escenario de la coalición, porque mucha gente insistía, es que tienen que ser partidos fuertes, claro, cuando la historia nos había planteado de que no necesariamente, cuando había un norte en común, cuando había el ceder por país, y además hay que ser muy claros, cuando una consigna era no permitirle a Liberación Nacional ser por tercera vez gobierno en aquella ocasión, aún teniendo como candidato a la presidencia a una persona salida del propio riñón de Liberación Nacional. Es que también, claro, y ahí está el otro tema también importante, las condiciones político-económicas, sociales del país hace 30, 40 años. Recordemos un poquito que durante los años 70 Liberación Nacional empezó ya en gobierno a tratar de fomentar esto del Estado empresario, entonces tratar de vender servicios. Entonces claro, hay una clase empresarial que no le gusta eso. Entonces de pronto esos grupos económicos de interés, llamémoslos de esa manera, podría ser que estuvieran a favor de una coalición porque no les gustaba ese estilo o esa concepción estatal tan paternalista de, ¿cómo se llama?, de Liberación Nacional en aquel momento, que hoy, 40 años después, sigue siendo el enemigo en común, por decirlo de esa manera. Hoy, 40 años, las cosas han cambiado. De pronto, para el sector empresarial, como que pareciera que fuera Liberación, 8, 12, 16 años, fuera la unidad, 8, 12, 16 años, un movimiento libertario, como que no les representaría a ellos un riesgo. Porque la Costa Rica de hoy, en términos de ¿qué podemos decir?, liberalidad económica,
es totalmente distinta a hace 40 años. No somos- Porque ahora son unos matices lo que cambia, Por supuesto. pero no hay que aferrarse a un grupo o a otro, Por supuesto. porque no hay un cambio. Y ahora y se me viene a la mente adicionalmente, las campañas políticas hace 30 años eran campañas políticas todavía de a pie, no de gasto de medios de comunicación. Hoy una coalición o un partido político cualquiera, lo primero que tiene que enfrentar es de dónde saco el dinero para poder que mi mensaje se conozca, porque es complicado. Curiosamente, aunque era más complicado hace 30 años por las condiciones de infraestructura, 40 años después, como la gente no quiere saber de política, si no tiene para los medios de comunicación, también marca ese escenario para una posible coalición. Bueno, amén de que hoy es más fácil saber de dónde viene el dinero y quiénes son los candidatos o candidatas. Entonces, cuando usted agrega estos elementos históricos, digamos, de circunstancias político-económicas del país hace 40 años, los lleva al día de hoy, donde usted sabe muy bien, o bueno, uno debería saber que una coalición, o sea, no es porque la ciudadanía sí lo quiere, o no es porque las encuestas reflejan que la ciudadanía estaría dispuesta a votar por una coalición que por un partido solo, ¿verdad? O sea, no solamente es quererlo, es trabajarlo. Y también hay otro tema importante, que eso al final, y no sé si me estoy adelantando para el final del programa, pero ¿quién quita un quite que hubiera sido lo mejor en este momento para el país que no se hubiera dado la coalición? Cuando nosotros rastreamos, y esto pueden ser historias contadas oficialmente o no contadas, sabemos muy bien, y usted también lo sabe, Fernando, que durante esos 4 años de coalición, que de pronto no estaba en el gobierno todavía, digamos del 78, 82, 82, 86, hubo mucho roce, hubo mucho fraccionamiento. Bueno, la historia le ha dejado muy claro lo que sufrió don Rodrigo Carazo con su propia fracción del 78-82. Una fracción fraccionada. Fraccionada, donde además cada presidente de la Asamblea Legislativa correspondía a cada uno de los grupos. Claro. Y eso generó fuertes divisiones, que además tenían una línea de pensamiento muy diferente de la línea de pensamiento del presidente de la República. Por supuesto, porque como decíamos, uno de los elementos importantes para definir lo que es una coalición es que los grupos, los partidos que la conforman, tienen que tener una afinidad ideológica, al punto tal que, como usted le decía, no puede dar pie a que un grupo diga que estamos perdiendo identidad. Y cuando decimos ideológico no es que yo sea de centro izquierda, no. Son elementos esenciales como decir cuál es nuestra perspectiva de Estado. Es una visión país en conjunto. Por supuesto, y ahora que usted lo menciona, ahí es donde se vino al traste el tema de la coalición, que creo que lo mencionamos en un programa anterior, es que llegar al poder por llegar al poder para que no llegue liberación, yo creo que el país no se merecía y no se merece ese tipo de concepción, mucho menos por 4 años. Entonces, como decía, quien quita un quite, ¿verdad? Que de pronto que haya habido, pues, que no haya este intento de coalición no haya sido exitosa, quién sabe si nos hubiera nosotros salvado, por decirlo de esa manera, de un desgaste como ciudadano mucho más fuerte de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, eso un poquito para ir delineando esas diferencias, lo que es una alianza de lo que es una coalición. Además de esto, es posible que lo que pudo haberle dado un poquito más de empuje a hablar de una coalición fue el tema de la alianza en la Asamblea Legislativa, que demostró que sí se podía, pero también demostró que llegar al poder por llegar al poder es un proceso de desgaste muy, muy fuerte. Son las 9 de la noche con 21 minutos, usted está en su programa Usted Decide, en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Vamos a un corte comercial y venimos a analizar a cada uno de los partidos políticos, o sea, los actores, 4 que se hablaban en la última posibilidad de coalición, para ver qué elementos de cada uno pueden haber sido los que no permitieron que se dieran y se conjuntara una coalición. Y por supuesto regresaremos con el espacio para que usted pueda, si tiene a bien, participar por la vía telefónica o mensaje de texto. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda.
Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Los sábados a las 3 de la tarde están invitados para encontrarnos en la esquina del parque con Fernando Fight en Radio Costa Rica, donde conversaremos acerca de temas de interés cantonal, nacional e internacional y donde su opinión es lo más importante. Recuerde, en la esquina del parque con Fernando Fight, los sábados de 3 a 5 de la tarde por Radio Costa Rica, 930 AM y por www.radiocr.net para Costa Rica y el mundo. Los esperamos. Véanme a mí, fíjate y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Hola, soy Fernando Fight y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fight, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 25 minutos. Les recuerdo 905-254-5454 para que pueda participar con su llamada telefónica o por medio del mensaje de texto que usted está viendo en la parte baja de la pantalla, 8717-2424, y nos pone su comentario o consulta. Hoy estamos analizando el intento fallido de coalición para las elecciones del 2014 y planteábamos, Aramis, antes de ir al corte, los actores. Especialmente hay dos actores que son los que inician con el tema de la coalición. Alianza Patriótica, donde don Mariano Figueres levanta una bandera con ese tema, que no solo trabajaba Alianza Patriótica, sino que incluía algunos sectores de la sociedad civil. Creo que habían hecho hasta una nota de, es que no era de Ojo de Agua, sino era de Río Segundo, de Alajuela, un manifiesto. Y aparecía don José Miguel Corrales y don Célimo Guido con Patria Nueva, que fueron los que levantaron. En la parte final, porque en la primera se habló del pase, de los libertarios, de la unidad, todos juntos contra Liberación. En la última parte de esta coalición, que uno pensaría que es centro-izquierda, aunque a algunos no les gusta esas denominaciones que tratan, esas etiquetas, estaba el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana. ¿Qué cree cada uno por lo que no se haya podido dar la coalición? En términos reales, Aramis, porque, perdón, en realidad solo Acción Ciudadana, digamos, tiene una, y Fuerza Democrática, Frente Amplio, tienen una estructura, pasaron los procesos. Patria Nueva y Alianza Patriótica, más con figuras de nombre que con un sentimiento de estructura de partido, sin querer ofender a nadie, pero esa es mi sensación. Pero es que sí, precisamente, digamos, usted rastrea nuevamente los acontecimientos históricos del 78, 80, y habían figuras de peso. O
o sea, las figuras que usted mencionaba, más otras que de pronto quedaron fuera ahí, pero habían figuras que no solamente era, como decíamos en un principio, no solamente de hablar, sino de trabajar. Recordemos algo, también otro intento fallido que no hemos mencionado, pero que también yo creo que vale la pena mencionar así rápidamente, por un tema de contexto histórico, porque puede ser que no hayan cambiado las condiciones de hace 6 años, con don José Miguel Corrales, cuando estaba en Unión Patriótica. Y recordemos que ¿cómo se llama? La alianza, por decirlo esto más fuerte que con lo que ellos buscaban era con el PAC. Y recordemos que nuevamente habían intereses, había muchas conversaciones, había ciertos elementos ahí que definir. Sin embargo, al final de cuentas, quién sabe, de pronto lo más apropiado sería decir que por un tema de egoísmo o de cálculo político electoral basado en el impulso del resultado de las elecciones del 2002, que fue la primera experiencia de Acción Ciudadana, como que llevó al traste eso. Además de eso, los que estuvimos cerca ahí de ese proceso, nuevamente vimos ese tipo de egoísmo. Quítate tú para ponerme yo. Cuando usted veía un montón de candidatos, todos creían que eran candidatos aptos para ser diputados o diputadas. Entonces el tema del egoísmo nuevamente. Sí, lo de no ceder, lo que en positivo planteaba usted Aramis al inicio, que cualquier coalición tiene que ser ceder. Por supuesto, amén de lo que hablábamos anteriormente, el tema de la afinidad ideológica. Entonces, podemos decir que de pronto, como un tema de cercanía ideológica, estábamos más cercanos en el 2006 que lo que estamos ahora, de cómo estaba configurado en aquel momento los bloques políticos electorales. Hoy lo que vemos de pronto era mucho interés, mucha motivación, pero que de pronto no había esa figura de pronto que le diera ese empuje. O puede ser que el otro error también, que puede verse como tal, era que los que estaban interesados en que se diera la coalición tenían intereses político-partidarios legítimos, todos ellos. Que es el caso, por ejemplo, con nombres y apellidos, cuando uno percibe al Frente Amplio, claro, donde además, de cierto modo, las encuestas posicionan a su candidato presidencial como el mejor diputado junto con don Justo Orozco, que lo perciben muy activo en medios de comunicación, que el perfil de quienes encabezan en algunas provincias les genera la posibilidad, la expectativa de crecer, y eso es muy tentador. Por eso es curioso que Frente Amplio, aunque estuviera pensando en la coalición, es el primero de todos que escoge sus candidatos a diputados a nivel de provincia, teniendo muy claro que su estatuto no le permite por Asamblea Nacional revocar lo hecho por asambleas provinciales en cuanto al tema de diputados. E igualmente se encuentra uno al PAC esperando hasta el filo de la navaja, por supuesto, para entrar en el tema, como si al final de cuentas pesara la decisión del candidato cuando era un tema, como lo dice el Código Electoral, de resorte de la Asamblea Nacional de cada partido. Bueno, es que también hay otro elemento que usted trae a colación, que también es fundamental, la inexperiencia. La falta de, no digo que la falta de capacidad, porque de pronto no es un tema de capacidad, pero sí un tema de mucha experiencia política. Y claro, cuando uno lee en los periódicos aquella cuestión de que el PAC en cuestión de 2 o 3 días o una semana cambiaba fechas, cambiaba la modalidad de convención o de elección de su candidato presidencial o candidata presidencial, uno decía, pero caramba, esto debería ser el menor de los problemas, de los temas o los problemas de ellos. Y cuando usted ve, por ejemplo, el tema de que duran 2 semanas para contar 23,000, 24,000 votos, y aparte de eso esperaban apelaciones o posibles apelaciones, usted dice, bueno, es un cálculo político, es inexperiencia, o al final de cuentas, cuando don Otón Solís se da cuenta de que Dios ya no le quiere hablar y no le quiere elegir como candidato presidencial nuevamente por 4ª vez, entonces uno dice, caramba, de verdad el Partido Acción Ciudadana estaba pensando en una coalición, había inexperiencia política. Y aquí viene el otro tema, es necesario en esto la figura fuerte o caudillista de una figura política.
Y además pareciera, por lo que usted también plantea muy bien, Aramis, no se dio la confianza entre todas las agrupaciones. Porque es un dato curioso que uno ve en el último manifiesto que se hace del por qué no se hace coalición, ya no aparece Patria Nueva, el de don José Miguel Corrales. En esos días previos de esa última semana, Celi Moguido, que creo que es secretario general de dice ya no se dan las condiciones necesarias. Bueno, es que los que hemos estado dentro de estructura partidaria sabemos muy bien que, como decía, no es un tema de intencionalidad o de expectativas o porque la ciudadanía o las encuestas manifiesten la necesidad de una coalición. Hay que trabajarlo en estructura política partidaria y hay que conjuntar gente para una asamblea distrital. Después de ahí, la logística de una asamblea cantonal, la logística de una asamblea provincial y así una asamblea nacional. O a contrario sensu, ya no es tan fácil como hacer un partido político, sino que ya es vender un mensaje a un electorado nacional. Por supuesto. Porque Patria Nueva se conforma y hace su partido, Alianza Patriótica se mantiene y pareciera que resulta, digamos que algo fácil poder mantenerse como agrupación política, pero de eso a dar el salto, de como usted lo bien plantea, una figura de peso, un escenario de confianza, y además pareciera que el ciudadano no logra calar todavía, porque a mí me parece que el ciudadano costarricense, si le pregunta de una coalición, lo ve bien, pero de votar por ellos, parece claro que el asunto cambia. Es lo mismo que las percepciones ciudadanas sobre el resultado electoral. Es decir, una cosa es, ¿quién cree usted que va a ser presidente? Y todos ponen a don Johnny Araya con un porcentaje alto. ¿Votaría usted por él? Entonces, o le pasó a doña Epsi, que era posiblemente la figura más conocida de los cuatro, y cuando la gente le preguntaba quién gana la convención, la gente dice a la que conoce. Y el resultado, ya lo vimos, Aramis, que fue completamente diferente. Es que por eso, de pronto el resultado del PAC, 23.000, 24.000, independientemente de la cantidad, refleja precisamente lo que estamos diciendo. Es decir, no solamente ser una figura, no solamente es quererlo, es que hay que trabajarlo, es que hay que tocar puertas, es que, como usted decía, es que hay que llevar una plataforma, un planteamiento, un mensaje a las comunidades. Entonces, cuando volvemos al tema conceptual de una coalición y vemos que tiene que haber unidad ideológica, y usted no pondría en duda, ni yo pondría en duda, de que en el Partido de Acción Ciudadana hay personas muy capacitadas para ya tener muy claro el planteamiento programático. En el Libertario también. Igual, y hay que, vamos a ver lo que don José David Mora Céspedes nos dejó de comentarios en el Facebook, pero además hay un caso interesante, Aramis, y es que en algún momento se habla de incluir a la unidad, se habla de incluir a los libertarios, viene la convención del Partido Unidad, y curiosamente el doctor Rodolfo Hernández primero dice que sí a la coalición, pero todos en torno a él, y después dice ya no a la coalición. Por supuesto, porque ¿qué más que en el Partido Unidad Social Cristiana hay candidatos a diputados que de pronto durante los 4, 8, 12 años han estado pues tratando de consolidar, esperando ¿verdad? El tema de género, ¿verdad? Entonces, y otro tema también que no hemos hablado, la deuda política, o sea, el dinero. Tenemos una llamadita de un ciudadano que quiere o ciudadana participar con nosotros. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, caballero, le saluda Franklin Hernández de Aterrí. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, primero felicitarlo, por este programa, la oportunidad que brinda a la gente de participar. Mire, hay una cuestión muy importante y un derrotero que nos marcó Juan Pablo II es que había que luchar contra esta política neoliberal que él llamó el capitalismo salvaje. Entonces, si una política, un partido político no se enmarca dentro de un proyecto antineoliberal, lógicamente es más de lo mismo. Nosotros tenemos que el PAC, por ejemplo, en elecciones pasadas eligió a Andrea Morales diputada, usted recuerda muy bien, y eso era una neoliberal dentro de un partido que se presumía antineoliberal. Entonces, digamos, en este marco, el único partido que demuestra en las calles, que demuestra en la Asamblea Legislativa, ya fuera con don José Merino o con José María Villalta, que es un partido antineoliberal, es el Frente Amplio, el que ha dado las luchas en la calle,
el que no ha sido cuestionado por malversación de fondos y otra serie de ventajas. Tiene un candidato brillante, joven, estudioso, intachable, como es José María Villalta. Entonces, cuando uno se pone a pensar que en estos momentos salen partidos electorales con miras a las elecciones y son partidos unipersonales, uno se pone a pensar que para ellos lograr algún interés en el gobierno, un posible gobierno, no a ellos, sino que siendo ellos oposición, tendrían que plegar sus votos a proyectos de gobierno para poder sacar provecho. Y eso es lo que no han hecho ni José Merino ni José María Villalta, plegarse a los intereses del gobierno. Que tengan buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Y es en esencia lo que decía usted, Aramis. ¿Cómo ideológicamente llegar a gobernar? Porque significaría para, digámoslo así, en una realidad, si se hubiera dado la coalición y pensemos que hubiera estado la viuda de don José Merino, que encabeza San José, teniendo que votar algunas propuestas o negociando, porque a la administración Carazo, recordemos que sus diputados tuvieron que negociar con Liberación Nacional y tuvieron que negociar para una visión país, ¿verdad? Igualmente lo que planteaba el señor de Acerrí, de cómo teniendo la percepción de cada perfil ideológico. Es que ahí, bueno, muy amable por sus comentarios, me parecen muy atinados. Sin embargo, don Franklin y el estimable público que nos ve, habría que ver, a propósito de lo que hablábamos, las condiciones económicas, políticos, sociales de hace 30, 40 años, al día de hoy el tema ideológico mueve. Habría que ver si el concepto neoliberal mueve. Es que hace 30, 40 años habían temas de comunismo. El país no, el mundo estaba dividido en dos polos ideológicos. Estaba el tema de los procesos militares, digamos, Costa Rica, esa pequeña isla, ese pequeño país, estaba metido inmerso en un ¿cómo se llama?, en un contexto militar, político. Plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Entonces, todo ese tipo, y sabemos muy bien, ¿verdad?, ¿por qué perdió don Rafael Ángel Calderón Fournier la elección del 82? ¿Verdad? Precisamente por un tema de guerra versus paz. No porque él así lo quería, sino por la intencionalidad o cómo movieron otras fuerzas políticas ese mensaje. Don Aramis, nada más para que sigamos, tenemos otro televidente. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, señor Feit. Don Aruel. Señor Aramis, que lo acompaña. Buenas noches. Buenas noches. Hace un ratito que estoy escuchando el debate que ustedes tienen sobre la política y el sistema que ha tenido Costa Rica en las elecciones. Y realmente yo les escucho esas expresiones y me parece que estoy escuchando algo de la Edad Media. Y me viene a la mente algo que decía el señor José Ortega y Gasset, la hemiplegia moral de los políticos, que ese es el término que él acuña en su obra La rebelión de las masas, en la publicación que él hace en idioma francés, donde él expresa que ser de izquierda es, como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un gañán. Es decir, que él hace uso del concepto técnico científico médico de la palabra hemiplegia, porque lo considera igual que hay una especie de parálisis mental donde el individuo se inclina según las circunstancias, y donde en una ocasión expresó digo Diego, y donde digo Diego, digo. Es decir, que realmente los políticos aquí en Costa Rica y hasta en otras partes del mundo son personas que se mueven mucho por las circunstancias, y muchos de ellos aplican lo que decía el gran Sócrates: el vivir no es ningún bien si no se vive bien. Y ese libro donde habla el señor Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, habla donde es el hombre masa, que es un ser que no tiene cultura, no tiene capacidad de decisión, y es moldeado por los políticos a la manera y antojo capricho de ellos. Y aquí sucede que hay una especie de sociedad que es masa. Fíjese que usted siempre los escucha que están buscando que aparezca el líder. Hay como 6 o 7 candidatos, por los cuales la mayoría o un grupo de personas pueden escoger a determinado personaje e irse con él en una especie de programa nacional. Pero usted ve que existe una división
y sucede lo que decía Irving Yanis, un psicólogo psiquiatra, donde él expresaba lo que era pensamiento de grupo, donde existía una serie de variedades de conceptos, donde al final de cuentas la misma población, la misma ciudadanía, como se entorpecía sus resultados y así como dicen ustedes, se viven majando la banguera. Es decir, que aquí la solución que uno desea para que el país marche 100% realmente, voy a utilizar un término del doctor Eli Sommer, un psiquiatra, y menciono a esta gente porque tengo un doctorado en psiquiatría, donde él a esto lo tipificaba como ensoñación inadaptada, es decir, padecen todo de una fantasía compulsiva, la cual no podrán alcanzar. Por eso Liberación, en el 2014, en febrero, la barrida va a ser, miren, van a ganar por una cantidad de votos que realmente va a ser sin mucho esfuerzo. Señor. Muchas gracias por su participación. Creo que era un señor don Aruet que también participa a veces en el programa en radio. Un saludo y un agradecimiento a don Aruet también por seguirnos por acá. 9:43 p.m. Vamos a un corte y regresamos a conversar de lo que nos dijo don Aruet y de lo que José David Mora Céspedes también nos dejó por el Facebook y un mensajito de texto que hemos tenido esta noche. No se vaya, ya regresamos aquí en su canal 54. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, fíjense y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Buenos días, señora. Sí, buenas. ¿En qué puedo servirle? Sí, ¿me da el diario? Claro que sí, pero ¿qué le ponemos? Lo que sea, lo que sea. Frijolitos, arroz... Ay, no sé, usted sabrá. Bueno, de ahí, doñita, usted manda como usted quiera. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Miren eso. ¿Cómo seguirá ¿Ah? el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber ¡levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Hay que
Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 47 minutos. Lo invito por si quiere ver los 22 programas anteriores y en menos de 48 horas este programa, puede visitar nuestro canal en YouTube, Usted Decide 2014. Ahorita don Anthony nos va a permitir poner aquí en la parte baja donde puede buscarnos. Igualmente nos puede buscar en redes sociales como Usted Decide. Le da me gusta a la página y también le permite estar informado. De ahí publicamos todas las notas de los distintos medios de comunicación escrito. Ahí está, usted ingresa a www.usteddecide2014 y además ver nuestro programa en vivo cada noche de lunes. Desde ahí puede enlazar nuestro canal en YouTube o buscarnos en Facebook, como lo está viendo en la pantalla. Usted Decide, dejarnos su mensaje, su comentario e igualmente ver el enlace a los programas, y tiene la oportunidad de conocer lo que pasa en la política nacional y que presentan los distintos medios de comunicación, especialmente escrita, todos los días. Estamos haciendo un análisis con nuestro invitado, don Aramis Vidaurre, acerca del intento fallido de coalición para el 2014. Don Aruet nos planteaba, yo creo que es un hecho que por lo menos yo desde que tengo uso de razón lo comento, y es que sí pasamos esperando como el Mesías, el Salvador hasta en la política, y cuando aparecen 8 opciones o 13 opciones, resulta que hay un cierto grado de opciones que es que ninguno convence. Por supuesto que ese es tema de otro programa, de querer ver el perfil del candidato presidencial que dice la gente querer, aunque yo creo que por más que salga, siempre se le encuentra un defecto. Pero pareciera, Aramis, que esa es pieza fundamental también en la coalición. ¿En quién me representa a mí en nombre de todos los partidos? Era Luis Guillermo Solís, decía el Frente Amplio, nosotros dejamos que sea el candidato del PAC. Pero ese dejamos, que además curiosamente suena a todo lo contrario del PAC, porque parecía una decisión de mesa más que de una decisión de las bases, también significaba, pero mis diputados son estos. Y usted plantea algo importante, ese tema de género también, claro. Cómo empezó a ser una piedra en ese caminar. Por supuesto, es que como decíamos, reiteramos, no es un tema de intencionalidad, de querer, es que también necesitaba, requería pues un tema de conjuntar ya nombres. Es que me parece que en los últimos meses, prácticamente un año atrás, lo que esto llevaba era nada más el hablar, el conversar, el ver por ahí unas figuras ahí míticas, si se quiere, Rafael Ángel Calderón Fournier, que ahí apareció nuevamente con Otto Guevara, como que tratando, no sé si de conjuntar o más bien presionar, o más bien dar un mensaje al otro bando o al otro bloque, pero me parece que este año se fue nada más en eso, en conversar, en hablar. Sí, sin querer demeritar de que no haya sido serio, les faltó sacar cosas en concreto, ir construyendo cosas en concreto. Y es que como decíamos, la coalición no es, formar una coalición no es un tema de un año para el otro, o de un mes para el otro, o de quererlo, es un trabajo de años, ¿verdad? Sí, porque ahora después le echaron la culpa a un código electoral bipartidista que la estructura jurídica que ocupa una coalición no les permitía. Pero yo siento, Aramis, y plantea a don José David Mora Céspedes en el Facebook, ¿por qué prácticamente afirmaban que la coalición era no solo una realidad, sino una opción cuando no tenían nada en concreto? Porque fue como hablar, ilusionar, claro. Y dice don mismo joven José David Mora Céspedes, a quien le agradecemos su sintonía y que a veces nos sigue por internet, ¿cómo engañaron al pueblo costarricense con sus mentiras? Ese intento de coalición no fue más que a torillo con el dedo que nos quisieron dar los políticos. Porque curiosamente el mensaje de don José Miguel era que como que era una forma nueva, pero siguen siendo las mismas figuras políticas, perdón, con respeto y cariño, reciclados, nada más que con una bandera política diferente. Bueno, es que también en las palabras, el mensaje de don José David, bueno, con respeto a que él se merece, dice, es que ¿por qué engañaron al pueblo costarricense? A mí no, o sea, yo no creía en una coalición, ni tampoco la veo como una opción política, no sé usted, pero vea qué importante, porque también hay un sector que efectivamente le apostaba a la coalición, pero nuevamente, ¿por qué le apostaba a la coalición?
para que no llegara Liberación Nacional nuevamente al poder. Como dije, ya hay antecedentes históricos muy fuertes que establecen que una coalición no solamente tiene un fin político electoral en sí mismo, sino tiene, una vez que llegan al poder, que mantenerse juntos. Pero además, Aramis, si en realidad lo que los iba a unir era solo que Liberación no llegara al poder, me parece que también en eso fallaron en el discurso. Porque algunos sectores trataban de decir, yo recuerdo, don Mariano, no, hablemos en positivo, propositivamente, que queremos a construir un país diferente. Sí, pero la realidad es que, igual que en el año 78, lo que aglutinó a esa coalición, por supuesto que había algún elemento ideológico por ahí, pero sin duda alguna, Aramis, era un tema de no permitir en aquel momento, como ahora, pero con menos intensidad después de que el PAN estuvo en México 2 periodos, no permitir un PRI porque atentaba contra la democracia. Pero había un sentimiento fuerte, como había sucedido en el año 66 con Unificación Nacional, contra Liberación Nacional. Pero me parece que era sincera la gente, vamos contra, pero queremos construir algo en conjunto. En esta me parece que por un lado decían, no, lo que queremos es construir una propuesta. No es que no queramos que Liberación no continúe, no, pues la realidad es que hay un sector en la calle que no quiere que Liberación Nacional... Y eso es legítimo, ¿verdad? Y el legítimo. Eso es legítimo, pero no puede ser el único agente catalizador de llegar al poder. Yo creo que nosotros no nos merecemos eso, ¿verdad? Y como decíamos, hace 40 años las condiciones eran totalmente distintas a nivel internacional. Bueno, recordemos también que veníamos, como es 20, 25 años, 30 años de los hechos del 48, del 49. Entonces todavía era muy reciente para la generación en ese momento un poco el tema político y el tema de figuras y el tema del caudillismo y todo este rollo, amén de lo que mencionábamos anteriormente, que de pronto había una clase empresarial que no le gustaba eso de que Liberación Nacional o el partido en gobierno en ese momento se metiera como un estado empresario. Hoy en día, por eso hablábamos en un bloque anterior, no me convence mucho que hoy día el tema del neoliberal o un discurso antineoliberal jale votos. Yo creo que la gente no está pensando en eso. O sea, ya el tema de que si vendemos las instituciones del Estado y que es el tema del ICE y que la privatización y todo, eso ya es un tema que en el 2000, ¿verdad? A propósito de todo el tema del mal llamado combo ICE, creo que esos fueron los resabios de esa generación o de ese contexto social en que estábamos nosotros sumergidos. Hoy la realidad es otra. Y definitivamente, nos guste o no, el famoso memorándum del miedo no solo hizo daño para quienes estaban en contra del TLC, sino que marcó todo un camino que hasta hoy, muy posiblemente, aunque haya sectores que no crean en el liberalismo o en el neoliberalismo más bien, les da temor en el contexto que vivimos de tanta información que tenemos ahora mundial, la posibilidad de un cambio abrupto, que era una diferencia también en el año 78, cuando eran muy pocos los que tenían acceso a la información, y aquello que planteaba don Rodrigo Carazo de romper con el Fondo Monetario resultó muy adelantado para su época, claro, pero de muy mal hacer en el momento histórico que bueno, véalo usted de esta manera. Lo mejor que le pudo haber pasado a don Luis Alberto Monge fue haber perdido las elecciones del 78 con don Rodrigo Carazo. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Sí, porque después le permite con una fuerza bañazadora ganar en el 82 con una buena presencia de diputados en la Asamblea. Con un antecedente o con una cola social, económica muy fuerte. Y ahora, aquí hay un tema, o sea, no sé si el país... Lo pongo dentro de un elemento, digamos, que de moraleja o un punto aleccionador en esto. De pronto, como decía, pudo haber sido más desgastante haber estado digamos, que se haya conformado la coalición por lo que nos pudo haber esperado en los próximos 4 años, pero de pronto nosotros también necesitamos la cachetadita y tal vez experimentar 4 años más de liberación para ver, y eso ya me pongo como ciudadano, ¿verdad? A ver si aprendemos la lección, ¿verdad? Pero eso no lo sé, no tenemos aquí bola de cristal y como su programa muy bien lo dice, usted decide. A propósito de lo que decía don Orwet, esa paradoja o eso es lo que usted comenta, no solamente es un tema político, es un tema de vida. O sea, la esencia humana es sentirse cómodo, de pronto en zona de confort, pero sentirse seguro,
¿verdad? Entonces, de pronto a nivel político electoral, pues de pronto cuando usted ve un panorama de 8, de 9, de 10, 13, 14, 15 candidatos o posibilidades en un país tan pequeño como el nuestro, de pronto algunos dicen, esto más bien me da inseguridad. Que es que tal vez es un dilema, ¿verdad? O una paradoja, una contradicción en sí misma, porque hace 8 o 10 años el discurso era no tenemos por quién votar. 4 años después había, para la elección del 2012, 2006, habían 14, 15 opciones. Y nosotros decidimos como país, independientemente que el abstencionismo ha sido muy alto, pero los que fuimos a votar, yo pude haber votado por otros, ¿verdad? Pero los que votaron decidieron ir por este lado. Don Aramis, lo que sí es seguro es que no tenemos coalición para el 2014, se cierra un capítulo, tendremos que hablar posiblemente más adelante en el programa, en otros programas sobre alianza. Le agradezco esta noche de haber estado aquí con nosotros en Usted Decide, y lo importante, usted que está en su casa, capítulo cerrado de coaliciones, viene el capítulo de escoger dentro de las opciones políticas candidatos presidenciales. Esperaremos para ver quiénes son los candidatos y esperamos tenerlos aquí para que a usted y a mí nos cuenten qué esperan para mejorar el país, qué nos ofrecen para mejorar el país, para que usted decida el primer domingo de febrero del 2014. Soy Fernando Fait, le agradezco su compañía y le deseo una feliz semana. Feliz noche. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.